Bien, hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Buen tiempo ya y todo, ¿eh? Bueno, a ver, siguiendo instrucciones, ¿eh? Vamos a orar primero, ¿vale? Te damos gracias, Señor, Padre, por este tiempo que podemos estar en tu presencia, Señor, y especialmente porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú nos ayudas, porque tú nos guías, Señor, y porque tú haces que todo pueda seguir adelante, Padre. Te pido que bendigas también este tiempo, Señor, que pueda ungir mis labios, Señor, para que pueda transmitir tu palabra, Señor, y tú abres los oídos de las personas y el corazón para que puedan entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, siguiendo instrucciones. ¿Quién no ha seguido alguna vez instrucciones? Yo creo que todos, ¿no? Los más antiguos que estuvieron en la mili, eso ya ni te cuento. Firme, marcha, para, adelante, atrás, en fin, yo menos mal que no estuve, ¿eh? Entonces yo no lo sé, ¿no? Pero bueno, siguiendo instrucciones. ¿Quién no ha intentado configurar un mando a distancia? Oh, y por aquí escucho, oh. Para mí eso es, no sé cómo definirlo, una odisea. Vamos, que me echo a temblar, que estoy como este hombre de aquí, más o menos. Es decir, es horroroso. ¿Habéis tenido esa sensación alguna vez o no? Es decir, bueno, ¿y esto cómo se configura? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se pone? ¿Y cómo se da? ¿Y cómo se quita? ¿Y cómo tal? Bueno, y ya no te cuento nada cuando las instrucciones vienen sin lupa incorporada, que algunas vienen así de chiquititas, en todos los idiomas del mundo mundial menos en español. En chino, en checo, en inglés, en yo qué sé, en todo menos en español. Es desesperante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería hoy hablar un poquito sobre las instrucciones, ¿no? Si nosotros esto lo trasladamos al mundo espiritual, es exactamente igual. Es decir, es exactamente igual. Es decir, no penséis que es de otra forma, sino que nosotros estamos siguiendo instrucciones de Dios de manera continua. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice o a lo que Dios no nos dice, o mejor todavía, a lo que dice en su manual de instrucciones, que también es ¿no? Aparte de que sea palabra viva, eficaz, todo lo que tú quieras. Pero si no lo lees, no te enteras, ¿vale o no? Hoy yo, para explicar todo esto, hoy voy a contar 3 historias. Hoy la escuela dominical no está arriba, la vamos a hacer aquí abajo. Con muñequitos, con dibujitos, con todo eso. Nos vamos a divertir un poquito, ¿vale? Entonces, 3 historias, ¿vale? A veces yo pensaba y digo, uy, esto parece una película de Tarantino, Quentin Tarantino, que hace unas películas muy raras y empieza a contar historias que no tienen nada que ver una con otra y después se unen y después se relacionan y después tal, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, mira. Cruzar el Jordán. Josué, capítulos 3 y capítulos 4. ¿Qué ocurre? Bueno, pues mira, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Josué, que fue el sucesor de Moisés, cuando Moisés muere, empieza el libro de Josué. Es decir, en el libro de Deuteronomio, en el final de los capítulos, se nos enseña o se nos explica sobre la muerte de Moisés. Moisés muere, es sepultado, y Josué es el que se encarga de llevar adelante todo el pueblo de Israel, que no era poco y mucho menos complicado. Vale, bien. ¿Qué ocurre? Pues entonces, lo primero que tenían que hacer era cruzar el Jordán, porque para llegar a la tierra prometida había un río de por medio. Primer problema. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Hacemos un puente? ¿Excavamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues Dios le da la solución. Ahí está toda la gente, ¿veis? Ahí cómo están todos ahí, todo el pueblo de Israel preparado para cruzar. Venga, vamos, animemos, vamos para allá, ¿no? Vale, pues entonces Dios le dice a Josué, oye, yo te voy a confirmar como líder del pueblo de Dios y te voy a confirmar hoy o mañana, es decir, en este momento, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Pues entonces Dios le da unas instrucciones muy concretas a Josué, y le dice, mira, vais a hacer lo siguiente. Voy a leer un poquito, Bueno, a mí me hubiera gustado leer todo el pasaje, pero creo que es muy largo y entonces vamos a resumirlo, ¿vale? Entonces, lo primero que hace Josué es que envía a 2 espías a Jericó.
Voy a mandar a 2 espías para ver cómo está aquello, cómo no está, cómo es la ciudad, cómo tal, ¿no? Y mira por dónde yo creo que se encontraron con la ciudad más fuerte, más amurallada y más infranqueable de todas las que había. Entonces yo pensaba y yo decía, pero Dios, ¿por qué le da eso? ¿Por qué no le da una cosita más facilita, más llevadera? No, pues Dios le dijo, esa es la que vais a coger vosotros. Manda a los espías, la famosa historia de que van a la casa de Rahab y todo eso y tal, ¿no? Bueno, no lo voy a alargar. Entonces ella llega y entonces los espías vuelven de Jericó y dan su informe a Josué y le dice, el mensaje es el siguiente, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros. Porque claro, ¿qué ocurre? Ellos estaban allí de espías y estaban escuchando. Y claro, y los de Jericó decían, vaya tela el pueblo de Israel que se viene para acá. La que nos espera es poca, en palabras andaluzas, ¿no? En este caso el informe es muy favorable. Y entonces le dice Dios a Josué, el arca del pacto es la que va a marcar el camino. Si veis, el arca del pacto ahí es la que va delante. El arca es la que nos va a llevar y nos va a guiar por donde tenemos que ir. Y entonces, daros cuenta que las instrucciones que le da son así de claras. Dice, a ver si lo encuentro yo por aquí. Le dice, llegaréis a coger el arca. El arca se paseará por todo el campamento, por todo el pueblo. Y entonces la gente, cuando vea el arca, ya sabe que se tiene que poner en marcha. Que se preparen y que se sitúen detrás del arca. El arca llegará a los pies del Jordán. Y allí os paráis. Os paráis a los pies del Jordán. Muy bien. Y cuando los sacerdotes que llevan el arca, porque la instrucción era que los sacerdotes llevaban el arca, no lo llevaban los levitas, ni la tribu de Rubén, ni la tribu de Benjamín, no, los sacerdotes. Llevan el arca, dice, cuando lleguen al Jordán, ahí se paran. Y entonces, cuando los sacerdotes toquen el agua, las aguas se separarán. Esas eran las instrucciones, ¿vale? Y las siguieron, tal y como dijeron. El arca llega al Jordán y en el momento, literalmente, dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca se mojen en el agua del Jordán, las aguas se dividirán. ¿Vale? Imaginaros que la historia es distinta. Y llegan los sacerdotes, se paran delante del Jordán y se quedan allí quietos. Dice, oye, esto no se separa. Hay algo del manual de instrucciones que no hemos hecho bien. A ver, repásalo. Hay algo que no hemos hecho bien. ¿Pero qué dice la Biblia? Cuando los pies se mojen. Si no avanzaban, no se abría. Ya se podían haber quedado allí toda la vida. Pero que si no te mojas, esto no funciona. Esa era la clave. Entonces, pasan y entonces lo que hace ya es que las aguas se separan y el pueblo pasa por allí. Algo curioso. Desde que Moisés separó las aguas en el Mar Rojo hasta aquí, habían pasado aproximadamente 40 años. ¿Qué ocurre? Que aquello era todo nuevo para ellos, porque había mucha gente que había muerto ya. Eran generaciones que ya habían pasado, que habían muerto. Entonces, claro, eso fue para ellos un asombro. Entonces, las instrucciones eran, primero, santificarse. Segundo, los sacerdotes llevan el arca. Cuando llegue a la orilla del río, os paráis. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes toquen el agua, se abre. Y ahora sigue, dice, los sacerdotes permanecerán firmes sobre el suelo seco, hasta que todo el pueblo haya cruzado. Y hasta que todo el pueblo no terminó de cruzar, los sacerdotes no subieron del agua y las aguas se cerraron. ¿Vale? Imaginaros la escena, yo me la imagino por lo menos, yo cruzando el río y la agua a un lado y el agua a otro y diciendo, como a esto se caiga, como esto se cierre, aquí no queda nadie. A ver, yo lo pensaría. Yo no sé los demás, ¿no? Pues no, pasaron
Y dice, y termina diciendo, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Misión cumplida, ya se había hecho, ¿vale? Segunda historia. Bueno, ahí están todavía pasando, ¿veis? Súper contentos ellos. Segunda historia, la conquista de Jericó. Pregunto, ¿cruzaron el río Jordán para ir a dónde? A Jericó. Bueno, pues ya llegamos a Jericó, ¿vale o no? Vale. Ya estamos ahí ya en Jericó y como hemos hablado antes, los espías le dieron un informe, unas cosas y tal y cual, y bueno, y ellos deciden, de parte de Dios, a Josué, el día antes se le aparece un ángel y le dice, oye, toma la ciudad, porque Dios la ha entregado en tus manos, ¿no? Que no era una ciudad, era una super ciudad, pero bueno, vamos al lío. Ahora le da las instrucciones, ¿vale? Y le dice, las instrucciones de Dios son absurdas. No le dice, monta unas catapultas, prepara unos soldados, no, le dice, rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad, una vez, y esto haréis durante 6 días. Es decir, durante 6 días le daban una vuelta a toda la ciudad. Yo me imagino a los habitantes de Jericó diciendo, ¿pero qué hace esta gente? ¿Pero qué es lo que están haciendo? Ni atacan, ni hacen nada. Vale. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Y entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Al 7º día se levantaron a despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, que es lo que Dios había mandado, las instrucciones. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocería, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Vale? Así de simple, y así de raro, y así de extraño. El pueblo había aprendido que tenía que obedecer las instrucciones de Dios, ¿vale? Pero Dios le dijo algo más. Le dijo, pero vosotros guardaos del anatema. El anatema era el que había en el pueblo de Jericó. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Vale? ¿Pensáis que el pueblo siguió las instrucciones al pie de la letra? Dios cumplió. Dios derribó las murallas. Pero hubo una persona en todo el ejército, hubo una persona, Acán, que tomó para sí lo que no debía. Y todo el pueblo sufrió esa falta de seguir las instrucciones. Hasta tal punto que cuando fueron a conquistar la ciudad de Jai, ¿se llamaba Jai o no? Sí, ¿no? Jai, ¿no? Jai. Fueron a tomar la ciudad de Jai, le dicen los exploradores a Josué, eso, con que mandes 2.000 hombres, bueno, vamos, nos los merendamos. Tenemos más que de sobra. 2.000 hombres, 30 y pico mil murieron. 30 y pico mil murieron. No se habían seguido las instrucciones de Dios. Y hubo consecuencias. El manual. Hay que leer el manual. Hay que leer el manual. Bueno, ahí veía Jericó, bueno, que quedó totalmente arrasada. Un detalle simplemente sobre Jericó. Mira, para que veáis cómo era Jericó. Las excavaciones arqueológicas en Tel es Sultán, es decir, Jericó, han revelado que la antigua ciudad poseía muros formidables, con un sistema de doble muralla, que fueron destruidos violentamente. Los hallazgos muestran evidencias de un intenso incendio y el derrumbe de los muros,
con cerámica que sugiere una destrucción entre el siglo XVII y el XV a.C., coincidiendo con la narrativa bíblica de la conquista. Hay pruebas de esto. Fijaros, hallazgos arqueológicos, es decir, lo que se ha descubierto. Las excavaciones mostraron un muro de contención de piedra con un muro de ladrillos de barro encima y otro muro similar en la cima de la columna, es decir, un doble muro. Se encontraron gruesas capas de ceniza y escombros, indicando que la ciudad fue quemada, tal como relata el libro de Josué. Muros derribados. Los muros de la Edad del Bronce, aproximadamente el 1500 a.C., según algunos estudios, parecen haberse derrumbado desde dentro hacia afuera. Como cuando abrimos un plátano. ¿Esto qué lógica tiene? ¿Qué lógica tiene? Es decir, si hubiesen atacado desde fuera hacia adentro. Bueno, pues los muros se abrieron como un plátano, ¿vale? Posiblemente, debido a un terremoto, lo que habría permitido a los invasores subir por los escombros, tal y como lo dijo Dios. Alimentos. El descubrimiento de vasijas llenas de grano sugiere que la ciudad fue tomada rápidamente, sin un sitio prolongado que agotara los recursos. Relación con el relato bíblico. A pesar de las discrepancias en las fechas, los hallazgos arqueológicos, especialmente los muros caídos y las pruebas de fuego, concuerdan con la descripción de la destrucción de Jericó. Se menciona que solamente el oro, la plata y los metales fueron tomados. Todo lo demás fue dejado. Instrucciones. ¿Vale? Tercera historia. Naamán el leproso. ¿Cuántos conocéis la historia de Naamán? Mucha gente, supongo, ¿no? Bueno, Naamán era un general del ejército sirio, es decir, una persona de peso, ¿vale o no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues ahí lo que ocurrió fue ese Naamán. Aquí Naamán, aquí... ¿Vale? Entonces, ocurre que cuando los sirios atacaban el pueblo de Israel, se llevaron cautiva a una niña. Ahí la tenemos. Se llevaron cautiva a esta chiquilla que era judía. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que la niña, obviamente, llevaba en su corazón al Señor. Llevaba en su corazón lo que ella había aprendido. No porque fuera tomada y encarcelada se había olvidado de Dios. Ella, lo mismo que Daniel, cuando fue tomado, o tantas otras personas, Dios siempre iba con ellas, ¿no? Y entonces ella le cuenta ahí a su señora, y le dice, oye, allí en el pueblo de Israel, ¿por qué no van a Naamán? Porque allí hay hombres de Dios y profetas que podrían sanar su lepra. Claro, hombre, ¿quién no acepta eso? Entonces, lo que hace Naamán es que se presenta ante el rey y le dice, oye, que me ha dicho una chiquilla que allí hay unos profetas, unos hombres de Dios que pueden sanar mi lepra, ¿por qué no me llego allí y que me sanen? ¿Vale? Entonces, Naamán se va hacia Israel y lo que hace es que le pide cartas al rey. Bueno, el rey dice, te voy a dar cartas para que tú se las presentes al rey de Israel y, hombre, y vean que viene recomendado, que no eres un cualquiera, ¿no? ¿Vale? Pues entonces, claro, ¿qué pasa? Ahí está Joram, creo que se llamaba, el hijo de Acab, para más señas, recibe la carta, la lee la carta y dice este hombre, pero vamos a ver, pero si yo no puedo sanar a nadie, ¿cómo me mandan a mí esto? Esto es, seguro, una excusa para que el rey de Siria me ataque. Como yo no puedo sanar a nadie, pues una excusa, nos atacan y ya está. ¿Qué ocurre? Que Naamán se entera. Naamán se entera de la carta, del problema que tenía y, claro, de la angustia del rey. Le dice, mira, mándamelo para acá, que ya me encargaré yo de hacer lo que tenga que hacer. Tú mándame a Naamán y ya veremos, ¿vale? Pues entonces, nada, Naamán llega a la casa de Eliseo y, claro, y él dice, ahora saldrá el profeta, me hará aquí un no sé qué o cualquier cosa de esa. Y entonces, después de eso, yo ya quedaré sanado. Eso era lo que él pensaba, ¿vale? Y entonces, le dice Naamán a un siervo suyo, a un criado, que posiblemente fuera Giezi, no lo sabemos, no le dice, oye, mira, dile a ese hombre que hay ahí fuera, a Naamán ese, eso, a Eliseo. Eliseo le dice, dile a ese hombre que se lave 7 veces en el Jordán. Que se lave 7 veces, ¿no? Y claro,
Llega Naamán y dice, que yo me lave 7 veces en el río todo contaminado, sucio. No hay mejores ríos allí de donde yo vengo, el Arabá, y todos los ríos que yo tengo allí mucho más limpios y mucho mejores. Y entonces dice, no, yo me doy la vuelta y me voy. Total, que Naamán se quiere marchar. Y entonces su siervo le dice, pero bueno, espera, vamos a pensar bien las cosas, vamos a reflexionar aquí. Si no te hubiera pedido el profeta, por ejemplo, una gran hazaña, una gran cosa que tú tuvieras que hacer y que te hubiera, no sé, lo que sea, ¿tú lo hubieras hecho? Dice, sí, yo lo hubiera hecho. Dice, entonces, ¿qué más te da? Lávate 7 veces. Tú lávate 7 veces, algo pasará, ¿no? Y entonces, efectivamente, Naamán se mete en el río Jordán, y bueno, y se lava una vez, y se lava 2 veces, y se lava 3 veces. Y diría, bueno, contra ella está bien, ¿no? Pues no. Hasta la 7ª vez, ahí veis las veces, la he contado, he contado cuántas veces se lavó. Hasta la 7ª vez no quedó libre. No se trata de lo que yo piense, no se trata de lo que yo crea, se trata de la instrucción que me da Dios. Y si no la cumplimos, pues no tendremos lo que tendremos que tener. ¿Vale? Seguimos la historia. Bueno, aquí podríamos terminarla, pero vamos a seguir un poquito más. Ahora, yo os recomiendo que podáis leer esta historia porque están muy bien, son muy edificantes, ¿vale? Bueno, le trajo, es que lo tengo aquí anotado, creo que lo tengo aquí anotado. Voy a ver si lo tengo. Es que Naamán le llevó unos regalos a Eliseo, ¿vale? Le llevó unos regalos a Eliseo, que no lo encuentro ahora, pero bueno, es que cuando yo me puse a calcularlo, la calculadora se me quedó ya sin números, del valor que tenía lo que le había llevado Naamán a Eliseo. Era impresionante, era como el sueldo de 20 años de 200 personas o algo así, vamos, algo que es incalculable, ¿no? Vale, pero Dios tenía la palabra de Eliseo y dijo, no tomaré nada de este hombre. No tomaré nada, ni mucho ni poco, nada, absolutamente nada. Esas eran las instrucciones de Dios. ¿Qué pasa? Giezi, el criado, dice, Eliseo está loco. Pero hombre, ¿cómo no te vas a quedar con nada? Con la maravilla y el tesoro que trae este hombre, ¿cómo te va a ir? Y Giezi, el siervo de Eliseo, se va detrás de Naamán y dice, oye, mira, espérate una cosilla. Que es que resulta que han venido unos siervos para que quieren hacer el voto, total, que vamos a necesitar algo, que nos vamos a quedar las mudas, nos vamos a quedar esto, nos vamos a quedar lo otro, nos vamos a quedar algunas cosillas de lo que has traído. Vale. Y entonces Naamán le da 2 talentos. 2 talentos es muchísimo dinero. Y le da algo de monedas de oro y tal, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y claro, pues Giezi, loco de contento, se va. Entonces Giezi llega a la casa y guarda lo que le ha dado Naamán. Y le dice, llega allí y le dice, bueno, se me había olvidado, Naamán dice, prometo servir a Dios a partir de ahora y me convierto al Dios de Israel, que es el único Dios y todo eso, ¿no? Y entonces ahora llega lo que yo os comentaba. Giezi dice, bueno, porque Eliseo no ha querido coger esto que tiene ahí. Se va detrás de Naamán, le dice que le dé las cosas y la guarda. Dice, han llegado visitas y necesitamos el dinero y tal, ¿no? ¿Vale? Y entonces dice, claro, por supuesto, yo te doy lo que necesites, le dice Naamán, ¿no? Y cuando llega, le dice Eliseo, Giezi, ven un momentito. ¿Tú dónde has estado? Y le dice Giezi, no, yo he salido nada, yo no vengo de ninguna parte, yo de tomar fresco, más o menos, ¿no? De tomar fresco, ¿no? Vale. Y le dice Eliseo, dice, ¿tú te crees que me puedes engañar? Pues ahora, yo sé que tú has ido a ver a Naamán, sé que has ido a ver a Naamán, por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y así ocurrió. La lepra se le pegó a él, siguiendo instrucciones concretas, claras y concisas. ¿Vale?
Estas son las tres historias. ¿Al final las habéis relacionado o no? Sí, ¿verdad? Si no se cruza el Jordán como dice Dios, no hay cruce de Jordán. Si no se hace la toma de Jericó como dice Dios, no hay toma de Jericó. Si Naamán no hace lo que tiene que hacer, no hay sanidad. Pero mira, después de estas tres historias, hay una historia que quizás sea la más importante del mundo. ¿Cuál es la historia más grande jamás contada? La de Jesucristo. Pues mira por dónde Jesucristo también recibió instrucciones. Concretas, claras y concisas. Mira, podríamos tirarnos aquí 3 días hablando de esto, porque cada una de las historias da para mucho. Pero bueno, hoy tenemos que almorzar y todo eso, y entonces no es plan. Entonces, yo me voy a centrar solamente en las últimas horas de Jesucristo. Las últimas horas, fijaros. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que se produjo por instrucciones? Porque, bueno, todo esto ya estaba escrito desde Génesis. Desde Génesis se empezó a dar las profecías de cómo tenía que subsistir. Fijaros. Empezamos en el Monte de los Olivos. En la última noche de Jesús se va a orar, está allí orando y empezamos. Primero, agonía en el Monte de los Olivos en su oración al Padre, hasta el punto de sudar sangre. Suda sangre. Y le dice a su Padre, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Primero. Segundo, traición de uno de sus discípulos y arresto por parte de los soldados. Tercero, lo tienen como un partido de tenis, lo pasean de uno a otro, de Anás a Caifás, de Caifás a Pilato, de Pilato a Herodes, otra vez a Pilato, así lo tienen. Golpeado y abofeteado por uno de los guardias del sumo sacerdote, abandonado por sus discípulos y negado 3 veces por Pedro. ¿Vale? Puesto en evidencia ante todo el pueblo y comparado con un bandido, con Barrabás. Azotado por los soldados del pretorio, por orden de Pilatos. La finalidad de los azotes de Jesucristo, por orden de Pilatos, eran dejarlo libre. Es decir, Pilato en realidad lo que pretendía es decir, bueno, voy a azotarlo, voy a darle un escarmiento, se lo voy a presentar al pueblo todo hecho candela, todo magullado, todo y tal, ya se quedarán contentos, se quedarán tranquilos y podré yo decirle a este hombre que se vaya porque en realidad yo no veo ninguna falta en él, ni veo nada motivo de muerte. ¿Vale? Insultado, azotado, ridiculizado y torturado con una corona de espinas, con un manto y golpeado con burlas y bofetadas. Tras esto, nuevamente presentado ante el pueblo para que se quedaran satisfechos, tras la tortura a que fue sometido, y ser liberado pero sin suerte, condenado a muerte. 10º y último, nuevamente golpeado, obligado a llevar su cruz y finalmente crucificado. Estas eran las instrucciones que Dios había mandado. Y las cumplió. Mira, vamos a pararnos un momentito. Vamos a imaginarnos que nos quedamos en el punto 8 y 9. Después de haber sido azotado, ridiculizado, golpeado y humillado, Pilato lo libera y se va a Jesucristo. Vamos a pensar por un momento que no muere en la cruz. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál fue el resultado? No seríamos libres, no seríamos salvos. Jesucristo no llevó hasta término lo que tenía que llevar, que eran las instrucciones que Dios le había dado. ¿Vale? Esas eran las instrucciones. ¿Cómo sabemos que se cumple todo? Pues muy sencillo. Porque en el Evangelio de Juan, que Juan precisamente fue el único que estuvo con Jesucristo al lado en la cruz, o por lo menos muy cerca, todos los demás huyeron. Todos los demás se quitaron del medio. Pedro lo niega 3 veces. Otro corre por aquí, el otro para allá. Pero Juan está allí con la madre de Jesucristo y escucha una frase que dice, consumado es. Consumado es. Se ha completado. He cumplido la misión. Está todo hecho. Entonces, eso es lo que nos dejó Jesucristo. Y ahora viene la parte práctica. Ahora, analízate tú. ¿Vale? ¿Qué parte hay de las instrucciones que tú has cumplido o no has cumplido?
Yo ya no lo sé. Lo que sí te puedo asegurar es que hay instrucciones para todos. Absolutamente para todos. Tú párate en el día de hoy y contempla hasta dónde has llegado, hasta dónde no has llegado, lo que te falta por hacer, lo que no te falta por hacer. Pero mira, yo hay una cosa que tengo muy clara en la vida cristiana. Aquí ya no voy a hablar, no, aquí no hay nada. La vida cristiana no es decir, a ver, si me explico. Tiene una meta, que la meta es llegar a Jesucristo. La meta es llegar al cielo, llegar a ser salvo, como dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú vas haciendo un camino, tú tienes que tener tu ojo fijo en algún sitio, lo mismo que se ha hablado de Pedro. Pedro tenía los ojos puestos en Jesucristo cuando estaba sobre el agua. Pero esa es nuestra meta. Pero la vida cristiana se compone de etapas, no de metas. Mira, es muy fácil. Imaginaros una vuelta ciclista. ¿Vale? ¿De qué se compone una vuelta ciclista? De etapas. Este ha ganado la etapa primera, este ha ganado la etapa segunda, este ha ganado la etapa tercera. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que en la vida cristiana nunca vamos a terminar. Porque siempre tenemos etapas, siempre tenemos cosas que hacer y siempre tenemos lugares a donde dirigirnos, ¿vale? Mira, para los que ya llevan tiempo conociendo al Señor, les digo que tienen que seguir cumpliendo las instrucciones de Dios. No basta que lleves 50 años en el Señor. No basta que lleves 30, que lleves 10, que lleves 20 o que lleves 1. Me da igual. Sigue las instrucciones de Dios. Para los que llevan tiempo siendo simpatizantes del Evangelio, pero no han dado los pasos que tienen que dar, que los den. Que los den, porque Dios nos lo ha puesto claro. Para los que ahora están conociendo al Señor, que sigan dando los pasos que corresponden. Porque mira, Jesucristo, antes de ser tomado al cielo, Él, después de haber resucitado, estuvo 40 días con los apóstoles. Se le apareció a uno, se le apareció a otro, estuvo con ellos tal y cual. Pero cuando ya se iba, le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Primero. Segundo, una vez predicado el Evangelio, la gente puede creer o no puede creer. Y tercero, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Estas son las instrucciones de Dios. No puede ser, no puede ser como en la Iglesia Católica, que primero te bautizo, después crees y después eres salvo. No. Es decir, hay un orden. Lo mismo que Dios marcó el orden de cómo había que hacerse las cosas, el orden es creer, ser bautizado y ser salvo. ¿Vale? Ya termino. Hay mucho trabajo por hacer, y cada uno debe de poner de sí. Pero yo quiero despedirme, aparte de que con la frase de Jesucristo, nuestro gran modelo de consumado es, hay otra frase que está en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, que Pablo le dirige a Timoteo. 2 de Timoteo es una carta muy especial. Es muy especial porque 2 de Timoteo es el testamento espiritual de Pablo. Es la última carta que él le escribe a Timoteo y le dice unas determinadas cosas muy bonitas. Pero a mí la que más me gusta, a muy poco de que Pablo fuese ejecutado, o iba a ser ejecutado, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A mí me gustaría decir esto al final de mis días. No creo que sea capaz, pero lo intentaré. Entonces, eso es lo que os quiero dejar. Seguir las instrucciones de Dios. ¿Oramos? Señor y Rey nuestro, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido escuchar de tu palabra, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, que tú seas glorificado en todo, Señor, que tu nombre sea extendido, Padre,
y que tú, Señor, también nos ayude a nosotros a que podamos hacerlo. Todo te lo podremos, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén.